El Amazonas siempre me había atraído con su insondable misterio. De niño, pasaba horas mirando las fotos de selvas esmeralda en las revistas National Geographic, imaginándome como un explorador abriéndome paso a través de la densa maleza. Ahora, 37 años después, por fin había hecho realidad mi sueño. O eso me parecía aquella mañana, cuando nuestro autobús turístico partió de Manaos hacia el corazón de la selva amazónica. Me llamo Sebastián Kramer y soy etnógrafo de San Petersburgo. Esta expedición debía ser el material para mi nuevo libro sobre las tribus aisladas de la cuenca del Amazonas. Hace 23 días volé a Brasil y me uní a un tour ecológico que prometía una inmersión auténtica en el corazón de la selva más rica del planeta. Éramos 14 turistas de distintos países y 3 lugareños: Paulo, el conductor; Fernando, el guía; e Isabela, la ayudante del guía. Temprano en la mañana del 5.º día de nuestro viaje, nos subimos a un autobús destartalado que debía llevarnos a una aldea remota a orillas de uno de los afluentes del Amazonas. A pesar del comienzo de la estación seca, por la noche había llovido a cántaros y la carretera se había convertido en una masa rojo-marrón. El autobús saltaba sobre los baches y nosotros nos aferrábamos con fuerza a los asideros, tratando de mantener el equilibrio. A mi lado estaba sentada Verónica Stein, una bióloga alemana con unos ojos grises sorprendentemente tranquilos. En 3 días habíamos entablado amistad, descubriendo una pasión común por los documentales de David Attenborough. «Parece que la carretera está empeorando», observó Verónica cuando el autobús dio un sacudón especialmente fuerte. «Infraestructura amazónica típica», intenté bromear, pero en mi voz se filtró la inquietud. Delante estaba sentado Marcus Oliveira, un fotógrafo brasileño-estadounidense con una impresionante colección de cámaras que revisaba constantemente. Detrás de él, una pareja canadiense, Greg y Emily Patterson, ambos pasados los 50, ex profesores que celebraban su 30º aniversario de bodas con un viaje de ensueño. En el centro del autobús, 3 amigos franceses, Jean-Pierre, Lucien y Sophie, discutían animadamente sobre la excursión del día anterior. Cerca de la parte trasera del autobús se ubicaban 2 silenciosos turistas japoneses, cuyos nombres nunca llegué a recordar, y una ruidosa pareja australiana, Danny y Chloe. Cerrando nuestra heterogénea compañía estaban 3 rusos: Timur, un petrolero de Tiumen; Polina, una enfermera de Novosibirsk; y Edward, un informático de Moscú. El autobús ascendía lentamente por una pendiente pronunciada. A través de la ventana se extendía un océano verde e infinito de selva. Estábamos en una elevación y abajo se veía un valle profundo donde un río serpenteaba como una cinta plateada. «¡Miren qué vista!», exclamó Isabela, señalando por la ventana. «Es el río Tapajós, uno de los mayores afluentes del Amazonas». Levanté la cámara para capturar el panorama, cuando oí un ruido seco y repentino. El autobús se sacudió y Paulo gritó algo en portugués. Sentí que empezábamos a resbalar. «¡Agárrense!», gritó Fernando, agarrándose al asidero. El tiempo se estiró. Alcancé a ver cómo los nudillos de Verónica se ponían blancos mientras se aferraba al asiento. Timur soltó una palabrota en ruso. Alguien gritó. El autobús se inclinó y comprendí que nos salíamos de la carretera. Los siguientes instantes se convirtieron en un caos. El autobús se precipitó por el borde de la carretera y empezó a dar vueltas cuesta abajo. Me sacudían de un lado a otro y me golpeé la cabeza contra algo duro. El sonido de cristales rotos, el chirrido del metal, los gritos, todo se mezcló en una cacofonía de horror. Instintivamente me cubrí la cabeza con las manos, esperando lo peor. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es la sensación de ingravidez cuando el autobús se desplomó desde otro saliente y una mirada fugaz al abismo verde e infinito que se extendía debajo de nosotros. Volví en mí por el olor a humo y un dolor agudo en el hombro izquierdo. Al abrir los ojos,
Vi metal retorcido y cristales rotos. El autobús yacía de lado, medio sumergido en la densa vegetación. A través de las ventanas destrozadas entraban rayos de sol, iluminando una imagen surrealista de destrucción. ¿Hay alguien con vida?, pregunté con voz ronca, tratando de levantarme. Aquí, respondió una voz débil, la de Verónica. Estaba atrapada entre los asientos, con un hilo de sangre que le corría por la cara desde una ceja rota. Poco a poco, otros pasajeros comenzaron a moverse a nuestro alrededor. Algunos gemían, otros pedían ayuda. Con dificultad me liberé de un trozo de asiento y ayudé cuidadosamente a Verónica a salir. «Tenemos que salir de aquí», dije, sintiendo que el olor a gasolina se hacía más fuerte a cada segundo. «El autobús puede incendiarse». A través del parabrisas roto vi el cuerpo inmóvil de Paulo. Nuestro conductor había muerto al instante. El volante le había aplastado el pecho. Fernando intentaba abrir la puerta retorcida e Isabela ayudaba a salir a la pareja canadiense de ancianos. Los siguientes 20 minutos se convirtieron en una frenética operación de rescate. Nos sacábamos unos a otros del metal retorcido, prestábamos los primeros auxilios a los heridos. Timur, que resultó ser un antiguo médico militar, organizó un puesto de primeros auxilios improvisado en una pequeña explanada a pocos metros del autobús. Cuando por fin pude mirar a mi alrededor y evaluar la situación, me invadió un frío horror. Estábamos en el fondo de un barranco profundo, rodeados de una jungla impenetrable. La carretera, de la que nos habíamos precipitado, se veía muy arriba, a no menos de 200 metros por encima de nosotros. Nuestros teléfonos móviles no tenían cobertura y el teléfono satelital del guía se había roto en la caída. «Tenemos 4 fallecidos», dijo Timur en voz baja, acercándose a mí. El conductor, uno de los japoneses, el francés Jean-Pierre y el australiano Danny. Además, muchos otros tienen heridas graves. Asentí, intentando asimilar el shock. Éramos 13 personas, en medio de la jungla amazónica, sin conexión con el mundo exterior. En ese momento, se oyó una fuerte explosión y el autobús estalló en llamas como una cerilla. El calor de las llamas nos obligó a retroceder más adentro de la jungla. «Nos buscarán», dijo Isabela con seguridad, aunque en sus ojos se veía el miedo. Se suponía que debíamos llegar al pueblo por la tarde. Cuando no aparezcamos, darán la alarma. «¿Y cuánto tiempo tardarán en buscarnos?», preguntó Edward, presionando una hoja de alguna planta contra su labio partido. Isabela y Fernando se miraron. «En el mejor de los casos, 2 o 3 días», respondió Fernando. «En el peor». No terminó la frase. El sol comenzaba a ponerse y comprendí la terrible verdad. Nos esperaba una noche en la jungla amazónica, sin equipo, con compañeros heridos. Y por delante, una incertidumbre que daba mucho más miedo que la catástrofe que habíamos sufrido. La oscuridad en la jungla llega rápidamente. Hace un momento los rayos del sol se filtraban entre el denso follaje, y 15 minutos después apenas podíamos distinguir las siluetas de los demás. El autobús en llamas proporcionaba suficiente luz y calor, pero Fernando insistió en que nos alejáramos. «El fuego llamará la atención, pero también puede atraer a los animales», explicó. «Tenemos que encontrar un lugar seguro para acampar». Con la ayuda de Timur y Marcus, improvisamos una camilla para los heridos graves. Greg tenía una pierna rota y uno de los turistas japoneses, Takeshi, una herida grave en la cabeza. Nos movimos con cuidado a lo largo de la ladera, intentando encontrar un lugar relativamente llano y despejado. Después de media hora de penoso avance entre la maleza, llegamos a un pequeño claro al pie de un saliente rocoso. Fernando asintió con aprobación. «Aquí será nuestro campamento. La roca nos protegerá por un lado». Bajamos con cuidado a los heridos al suelo y comenzamos a recoger todo lo que pudiera servir de refugio. Afortunadamente, algunos de nosotros habíamos logrado salvar nuestras mochilas del autobús,
Yo tenía una pequeña mochila de senderismo con una cámara, un cuaderno, una cantimplora de agua y barritas energéticas. Verónica salvó su botiquín y sus prismáticos. Marcus, cámaras y un cargador solar. Edward sacó una mochila con un portátil y una batería externa. Paulina conservó su bolsa de primeros auxilios, lo que resultó ser una verdadera salvación. Isabela y Fernando nos organizaron en grupos. Unos recogían hojas grandes y ramas para el refugio, otros despejaban el lugar para el campamento y otros cuidaban de los heridos. Me uní a Timur y Fernando, que fueron a buscar agua. ¿Oyen? Fernando se detuvo, escuchando. Es un arroyo. Seguimos el sonido y pronto encontramos un pequeño arroyo que fluía entre las piedras. El agua era transparente, pero Fernando advirtió. No se puede beber agua cruda. Aunque parezca limpia, puede tener parásitos. Tengo pastillas para purificarla, dijo Timur. Suficiente para unos días, si ahorramos. Llenamos todos los recipientes disponibles y regresamos al campamento. Para entonces, los demás habían construido un refugio primitivo con ramas y hojas grandes. Paulina y Verónica estaban curando las heridas de los heridos. Greg tiene una fractura abierta, me dijo Verónica en voz baja. Le hemos puesto una férula, pero sin antibióticos se infectará. Asentí, sintiendo la gravedad de la situación. Lucien, el francés que había sobrevivido, había perdido mucha sangre a causa de un corte profundo en el muslo. Sophie estaba sentada a su lado, sujetándole la mano y cantando algo en voz baja. Emily, la esposa de Greg, a pesar de sus propios golpes, no se apartaba de su marido ni un momento. Cuando oscureció por completo, nos reunimos en círculo para evaluar nuestros recursos y elaborar un plan. Fernando sacó una linterna de bolsillo y su tenue luz iluminó nuestros rostros demacrados. Tenemos agua, comenzó. Pero poca comida. Mañana tendremos que encontrar algo comestible. Conozco algunas plantas y frutas locales. ¿Y qué pasa con el rescate?, preguntó Edward. ¿Nos buscarán? Sí, respondió Isabela con seguridad. Cuando no lleguemos al pueblo, se preocuparán. Pero el problema es que el camino es largo y puede que no se den cuenta de dónde ocurrió el accidente. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar?, preguntó Chloe, la viuda del fallecido Danny. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su voz sonaba firme. Fernando e Isabela se miraron. En el mejor de los casos, 2 o 3 días, repitió Fernando sus palabras. Pero podría llevar una semana. Se oyó un murmullo en el grupo. ¿Una semana?, exclamó Lucien. Je ne peux pas. No puedo esperar una semana con esta herida. ¿Tenemos otra opción?, pregunté, mirando a los presentes. En realidad sí, dijo Fernando inesperadamente. Podemos intentar salir por nuestra cuenta. ¿Hacia dónde?, preguntó Marcus. Ni siquiera sabemos con exactitud dónde estamos. Fernando sacó del bolsillo una pequeña brújula. Tengo una idea aproximada. Si vamos hacia el este, en unos 20 o 30 kilómetros, deberíamos llegar al río Tapajós. Hay aldeas a lo largo del río. Es nuestra mejor baza. ¿30 kilómetros a través de la jungla?, preguntó Emily con incredulidad. ¿Con heridos? No digo que vaya a ser fácil, respondió Fernando. Pero si nos quedamos aquí, nuestras provisiones se agotarán pronto. Además, puede que nadie haya visto el humo del autobús. Los equipos de rescate podrían estar buscando en otra zona de la carretera. Se hizo un silencio, roto solo por los sonidos de la jungla nocturna, el chirrido de los insectos, los lejanos gritos de las aves y un rugido grave que nos erizó la piel. Propongo enviar un grupo de reconocimiento, dijo Timur. 2 o 3 de los que estén en mejor forma irán en busca de ayuda, y los demás se quedarán con los heridos. Es sensato, estuve de acuerdo. Pero, ¿quién irá? Yo voy, se ofreció Fernando de inmediato. Soy el que mejor conoce la jungla. Yo voy contigo, dijo Timur. Tengo experiencia en supervivencia en condiciones extremas. Después de una breve pausa, levanté la mano.
3 personas son mejores que 2. Verónica me miró con preocupación, pero no dijo nada. Bien, asintió Fernando, asintió. Saldremos al amanecer. Ahora, todos necesitamos descansar. Distribuimos las guardias, de 2 en 2 durante 2 horas. Me tocó hacer guardia con Verónica en medio de la noche. Los demás intentaron acomodarse lo mejor posible bajo nuestro refugio improvisado. Yo estaba tumbado, mirando a través de los huecos entre las hojas las estrellas, que parecían increíblemente brillantes lejos de la iluminación de la ciudad. Los pensamientos se agolpaban. Por la mañana era un turista que anticipaba una excursión interesante, y ahora me había convertido en un náufrago, luchando por sobrevivir. La realidad parecía una pesadilla. Cuando llegó el momento de nuestra guardia, Verónica y yo nos sentamos al borde del campamento, escudriñando la oscuridad de la jungla. ¿Por qué te ofreciste a ir?, preguntó en voz baja. Guardé silencio, pensando en la respuesta. Supongo que porque no puedo simplemente sentarme a esperar. Necesito hacer algo para no volverme loco de impotencia. Ella asintió, mirándome con comprensión. Ten cuidado. Esta jungla no perdona los errores. Lo sé, intenté sonreír, pero tenemos a Fernando y a Timur. Ellos saben lo que hacen. Te daré antiséptico y vendas, dijo. Y pastillas contra la malaria. No tengo muchas, pero tú las necesitarás más. Nos sentamos en silencio, escuchando los sonidos de la noche. En algún lugar lejano se oyó el rugido de un jaguar, y Verónica involuntariamente se acercó más a mí. ¿Crees que saldremos de aquí?, preguntó en un susurro. Por supuesto, respondí con una confianza que no sentía. Es solo otra aventura para mi libro. Ella sonrió débilmente, y en ese momento me juré a mí mismo que haría todo lo posible para regresar y sacar a todos de este infierno verde. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, si no contamos la visita de un mono curioso que se acercó a nuestro campamento y robó una barrita energética de la mochila abierta de Marcus. Esta pequeña comedia en medio de la tragedia nos provocó una risa nerviosa, recordándonos que la vida continúa incluso en las circunstancias más terribles. Con los primeros rayos del sol, comenzaron los preparativos para nuestra partida. Timur, Fernando y yo estábamos guardando lo más necesario en las mochilas, mientras los demás reforzaban el campamento y cuidaban de los heridos. Toma, llévate esto. Verónica me tendió un pequeño bulto. Antiséptico, vendas, pastillas contra la malaria y analgésicos. Y además, sacó de su bolsillo una pequeña brújula de plata con una cadena. Es un talismán. Te guiará de vuelta. Me conmovió su preocupación y guardé cuidadosamente la brújula en el bolsillo del pecho de mi camisa. Volveré, prometí. Cuida de todos aquí. Ella asintió, y vi en sus ojos el miedo que intentaba ocultar tras una sonrisa confiada. Cuando el sol se elevó sobre el horizonte, estábamos listos para partir. Fernando consultó la brújula e indicó la dirección. Hacia el este, nos mantenemos juntos y dejamos marcas en los árboles para encontrar el camino de vuelta. Con estas palabras, entramos en la verde pared de la jungla, dejando atrás a nuestros compañeros heridos y llevando con nosotros sus esperanzas de rescate. Capítulo 3. Camino a través del infierno verde. Las primeras horas de nuestro viaje por la jungla fueron relativamente fáciles. El fresco de la mañana hacía que el desplazamiento fuera cómodo, y la adrenalina y la determinación nos daban fuerzas. Fernando iba delante, abriendo camino con un machete, que milagrosamente se había conservado en su mochila. Timur cerraba nuestro pequeño grupo, vigilando atentamente el entorno y haciendo muescas en los árboles de vez en cuando para marcar nuestro camino. Yo iba en el medio, fijando en la memoria los puntos de referencia e intentando recordar cada detalle para una posible vuelta. Lo importante es no perderse, explicaba Fernando, cortando una liana especialmente rebelde. La selva amazónica puede engullir a una persona en cuestión de minutos.
Muchos viajeros experimentados han desaparecido aquí, con solo alejarse unos pasos del sendero. Una perspectiva deliciosa, murmuré, espantando los insistentes mosquitos. Sebastián, ¿tomaste las pastillas contra la malaria?, preguntó Timur, al notar cómo me rascaba las picaduras. Sí, Verónica me dio unas cuantas. Tómalas con regularidad. La malaria aquí no es ninguna broma. Seguimos avanzando y, poco a poco, la selva se fue volviendo más densa. El sol ascendía y, con él, la humedad. Al poco tiempo, mi camisa estaba completamente empapada en sudor, y mi respiración se había vuelto pesada e irregular. Hacia el mediodía, hicimos la primera parada seria junto a un pequeño arroyo. Fernando nos enseñó cómo purificar el agua con un filtro casero hecho con capas de arena, grava y carbón de nuestra fogata. Llevó tiempo, pero el resultado valió la pena. El agua estaba mucho más limpia. De todos modos, añadan pastillas para desinfectar, recordó Timur, sacando sus provisiones. Mientras descansábamos, Fernando recogió varios frutos de los árboles cercanos. Esto es cupuazu, un pariente del cacao, explicó, cortando una extraña fruta marrón. La pulpa es un poco ácida, pero nutritiva e inocua. Probé con cautela la pulpa blanca y me sorprendió gratamente su sabor refrescante. Comimos un par de frutos cada uno, guardando las semillas. Fernando dijo que también se podían comer en caso de necesidad extrema. ¿Cuánto hemos avanzado ya?, pregunté, masajeándome los hombros doloridos. Alrededor de 7 kilómetros, respondió Fernando después de reflexionar brevemente. No está mal para la primera mitad del día, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad del terreno. ¿Eso significa que nos quedan unos 23 kilómetros?, precisó Timur, estudiando el mapa improvisado que Fernando había dibujado en una hoja de mi bloc de notas. Aproximadamente, asintió nuestro guía, pero no olviden que en la selva rara vez se puede ir en línea recta. Debido a los obstáculos, tenemos que dar muchos rodeos, así que la distancia real será mayor. Esta noticia enfrió un poco mi optimismo. Si nos movíamos a la misma velocidad, no llegaríamos al río hasta dentro de 3 días. Y aún tendríamos que encontrar el pueblo o la canoa, y luego regresar con ayuda para los demás. Después de 30 minutos de descanso, continuamos nuestro camino. Ahora era mucho más difícil avanzar. El calor del mediodía había convertido la selva en un auténtico baño de vapor. La humedad era tan alta que parecía que nos movíamos a través de una sopa caliente. Cada inspiración era una lucha, y la ropa se pegaba al cuerpo. Miren dónde pisan, advirtió Fernando. Estamos entrando en una zona donde puede haber serpientes. Como si fuera una orden, empecé a examinar atentamente cada centímetro de tierra frente a mí. La idea de las serpientes venenosas me hizo moverme con más cuidado, pero también más despacio. Alrededor de las 3 de la tarde, el cielo se oscureció de repente y, al cabo de unos minutos, nos cayó encima un aguacero tropical. Las gotas eran tan grandes y pesadas que parecía que alguien nos estuviera vaciando encima cubos de agua. En cuestión de segundos estábamos empapados hasta los huesos. «¡Típico chaparrón amazónico!», gritó Fernando por encima del ruido de la lluvia. «Normalmente no dura más de 1 hora». Nos refugiamos bajo las enormes hojas de una planta parecida a una banana y esperamos a que la tormenta amainara. La lluvia golpeaba las hojas con tal fuerza que creaba un ruido ensordecedor, haciendo que la conversación fuera prácticamente imposible. Aproveché esta pausa forzada para anotar nuestras aventuras en el bloc de notas, que, afortunadamente, estaba guardado en una bolsa impermeable. Al cabo de 40 minutos, la lluvia cesó tan repentinamente como había empezado. El sol volvió a brillar, pero ahora la selva se había convertido en un auténtico lodazal. Cada paso iba acompañado de un chapoteo de barro, y en algunos lugares nos hundíamos hasta los tobillos. «Manténganse en las zonas elevadas», aconsejó Fernando. Después de la lluvia, todas las criaturas chupadoras de sangre se activan,
y en las zonas bajas es donde más hay. Avanzábamos lentamente cuando Timur se detuvo de repente y levantó la mano, pidiendo silencio. Nos quedamos quietos, escuchando atentamente. Entre los sonidos habituales de la selva se oía un rugido grave y profundo. «¿Qué es eso?», susurré. «Un jaguar», respondió Fernando en voz igualmente baja. «Pero está lejos, solo está marcando territorio». «¿Y si se acerca?», pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Improbable», respondió Fernando. «Los jaguares suelen evitar a los humanos, pero, por si acaso, tengan los palos preparados y no se separen del grupo». Continuamos nuestro camino, ahora más tensos y atentos a los sonidos del entorno. Timur encontró una rama fuerte y afiló un extremo con su cuchillo, convirtiéndola en una lanza improvisada. Yo seguí su ejemplo, aunque dudaba de poder usar eficazmente esa arma contra un depredador. Al anochecer, llegamos a una pequeña elevación que nos pareció un lugar adecuado para pasar la noche. Por un lado, estaba protegida por las enormes raíces de un árbol gigante que formaban una especie de pared natural. «Acamparemos aquí», decidió Fernando. «Hay que construir un refugio y encender una fogata antes de que oscurezca». Dividimos las tareas. Fernando salió a buscar comida, Timur se encargó de construir un refugio con ramas y hojas, y yo recogí ramas secas para la fogata. A pesar de la lluvia reciente, bajo las densas copas de los árboles, aún quedaban zonas relativamente secas, donde se podía encontrar material adecuado. Cuando regresé con un haz de ramas, Timur ya había construido un refugio impresionante, empleando una técnica que, según me contó, había aprendido durante su servicio en las fuerzas especiales. «Ni la lluvia se cuela aquí», dijo con orgullo, reforzando la estructura con ramas adicionales. Yo extendí las ramas para la fogata y me puse a observar cómo Timur encendía el fuego con un pedernal de su equipo de supervivencia. En cuestión de minutos teníamos una hoguera pequeña, pero viva. Fernando regresó con una captura impresionante. Varias frutas parecidas a las que habíamos comido durante el día, un puñado de nueces y, lo más sorprendente, 2 peces del tamaño de la palma de la mano. «Los pesqué en el arroyo con las manos desnudas», explicó al notar mi mirada de asombro. «Un viejo truco indio. Solo se necesita paciencia y una reacción rápida». Preparamos el pescado a la brasa, ensartándolo en palos afilados, y fue, quizás, la cena más deliciosa de mi vida. El cansancio y el hambre convirtieron una comida sencilla en un auténtico festín. Después de cenar, nos sentamos alrededor de la fogata, contemplando las llamas y escuchando los sonidos nocturnos de la jungla. A lo lejos ululaban los búhos, chirriaban los insectos y, de vez en cuando, se oía un susurro en los arbustos, pequeños animales nocturnos ocupados en sus asuntos. «¿Creéis que los demás estarán bien?», pregunté, recordando a nuestros compañeros que se quedaron en el campamento. «Isabela sabe lo que hace», respondió Fernando. «Se crió en un pueblo al borde de la jungla y sabe cómo encontrar comida y plantas medicinales. Y Polina y Verónica cuidarán de los heridos». «Me preocupa el estado de Greg y Lucien», dijo Timur. «Sin antibióticos la infección puede propagarse rápidamente». «Por eso tenemos que darnos prisa», asintió Fernando. «Mañana debemos avanzar lo máximo posible. Distribuimos las guardias, 3 horas para cada uno, y yo tomé el primer turno». Timur y Fernando se metieron bajo el refugio, mientras yo me quedaba junto a la fogata, echando leña de vez en cuando y escuchando los sonidos de la noche. Sentado a solas bajo el cielo estrellado, que se entreveía a través de los claros en las copas de los árboles, reflexionaba sobre las vicisitudes del destino. Apenas 4 días atrás, era un etnógrafo común y corriente que planeaba escribir un libro sobre las tribus amazónicas. Ahora luchaba por sobrevivir en la misma jungla que iba a estudiar. Saqué mi cuaderno y, a la luz de la fogata, tomé algunas notas. Tal vez, si logramos salir de aquí, estas notas se convertirán en la base de un libro muy diferente.
sobre la supervivencia y sobre cómo las situaciones extremas revelan la verdadera esencia de las personas. Cuando llegó el momento de despertar a Timur para el siguiente turno, me levanté con dificultad. Todo el cuerpo me dolía por el esfuerzo físico al que no estaba acostumbrado. Al meterme bajo el refugio, caí de inmediato en un sueño profundo y sin sueños. Me desperté con la brillante luz del sol y el sonido de la actividad. Timur y Fernando ya estaban levantando el campamento, preparándose para un nuevo día de camino. «Buenos días, dormilón», me saludó Timur. «Es hora de ponerse en marcha». Estiré con dificultad las extremidades entumecidas y me uní al desayuno. Los restos de las frutas y nueces de la víspera que Fernando había recolectado al amanecer. Después de beber agua purificada con pastillas, sentí una oleada de energía. «Hoy será más difícil», advirtió Fernando. «Nos acercamos a una zona pantanosa, tendremos que tener mucho cuidado». Después de levantar el campamento y apagar la fogata, continuamos nuestro camino a través del infierno verde. Nuevas pruebas nos esperaban por delante, pero también la esperanza de salvación se hacía más real con cada kilómetro recorrido. El segundo día de nuestro viaje por la jungla comenzó con una desagradable sorpresa. Al despertar, descubrí que mi brazo izquierdo estaba cubierto de una pequeña erupción roja que picaba horriblemente. Timur examinó la irritación y frunció el ceño. «Parece una reacción a alguna planta», dijo. «Tal vez tocaste algo parecido a una ortiga local cuando estabas recogiendo leña». Fernando confirmó el diagnóstico y encontró cerca una planta de hojas anchas. «Esto es malva», explicó, arrancando algunas hojas. «Los indios usan su jugo para aliviar el picor y la inflamación». Machacó las hojas en sus manos, exprimió el jugo y lo aplicó a mi erupción. El efecto fue casi instantáneo. El ardor disminuyó, aunque el enrojecimiento persistió. «Gracias», dije con alivio. No me apetecía caminar todo el día con este picor. «Recuerda esta planta», aconsejó Fernando. «Podría ser útil en el futuro». Después de un rápido desayuno, continuamos nuestro camino. Como había advertido Fernando, el terreno se volvía cada vez más pantanoso. El suelo firme bajo nuestros pies se transformó en barro pegajoso y, al poco tiempo, empezamos a encontrarnos con pequeñas zonas de agua estancada. «Seguidme y pisad exactamente en mis huellas», advirtió Fernando. «Aquí puede haber arenas movedizas donde podéis hundiros hasta la cintura». Avanzábamos lentamente, eligiendo cuidadosamente el camino. El aire se volvía aún más húmedo y pesado, cada vez era más difícil respirar. En torno a nosotros pululaban nubes de mosquitos, atraídos por la humedad y nuestro sudor. «Fernando, ¿no hay por aquí alguna planta que repela a los insectos?», pregunté, espantando a los insistentes mosquitos. «Sí, hay», asintió con la cabeza, y al cabo de unos minutos encontró una planta con un fuerte aroma cítrico. «Esto es hierba de limón. Triturad las hojas y frotad las zonas expuestas de la piel. Os ayudará un poco». Seguimos su consejo y, efectivamente, los mosquitos empezaron a molestar menos, aunque no desaparecieron por completo. Alrededor del mediodía, llegamos a un lugar donde un pequeño pantano nos impedía seguir avanzando. Fernando estudió la zona durante un buen rato, intentando encontrar un rodeo, pero al final sacudió la cabeza. «Tendremos que ir directos. No es muy profundo, como mucho hasta el pecho en la zona más honda, pero estad preparados porque el agua no está muy limpia». «¿Y qué hay de los caimanes o las pirañas?», pregunté, recordando todas las películas de terror sobre el Amazonas que había visto alguna vez. «Aquí hay caimanes, pero suelen evitar a la gente», respondió Fernando. «Y las pirañas prefieren aguas más rápidas y profundas, pero por si acaso, haremos ruido para avisar de nuestra llegada a cualquier habitante». Empaquetamos todas las cosas importantes en bolsas impermeables. Yo tenía una para los documentos y el cuaderno, Timur para el botiquín, Fernando para la brújula y el mapa, y nos preparamos para cruzar. Fernando fue el primero, comprobando la profundidad con un palo largo.
Timur y yo lo seguimos, sujetando nuestras mochilas por encima de la cabeza. El agua estaba tibia y turbia, con un olor desagradable a vegetación podrida. En algunos lugares el fondo era firme, pero la mayoría de las veces mis pies se hundían en el blando barro, y cada paso requería un esfuerzo considerable. En la zona más profunda, el agua me llegaba hasta la barbilla y apenas podía mantener la mochila seca. No os asustéis si notáis que algo os toca los pies, advirtió Fernando. Lo más probable es que sean solo algas o peces pequeños. A pesar de esta advertencia, me sobresaltaba cada vez que algo se deslizaba por mis piernas. Especialmente desagradable fue el momento en que algo bastante grande pasó rozando mis rodillas, pero, afortunadamente, no mostró agresividad. La travesía duró unos 20 minutos, y cuando por fin salimos a una orilla relativamente seca, sentí un enorme alivio. Estábamos sucios, mojados y apestosos, pero vivos, y con las cosas importantes secas. «Habría que secar la ropa», dijo Timur, escurriendo su camisa. «Si no, nos saldrán ampollas». Fernando asintió, y nos dimos una breve tregua en un claro soleado. Colgamos la ropa mojada en los arbustos y nosotros mismos nos acomodamos a la sombra de un gran árbol para comer algo y descansar. «¿Cuánto crees que hemos avanzado ya?», le pregunté a Fernando. «Unos 15 kilómetros desde el lugar del accidente», respondió después de reflexionar brevemente. «Pero el pantano nos ha obligado a desviarnos de la ruta directa. Yo diría que quedan unos 18 kilómetros hasta el río». «¿Eso significa un día más de camino?», precisó Timur. «Si mantenemos un buen ritmo, sí», asintió Fernando. «Pero el terreno que tenemos por delante puede ser tan complicado como lo que ya hemos recorrido». Mientras descansábamos, noté un extraño movimiento en un árbol cercano. Al fijarme bien, vi una enorme serpiente enroscada en una rama a pocos metros de nosotros. Su cuerpo, del grosor de mi brazo, estaba cubierto de un intrincado patrón de manchas marrones y negras. «Fernando», tartamudeé, señalando a la serpiente. «¿Qué es eso?». Fernando giró lentamente la cabeza y respondió con la misma suavidad. «Es una anaconda, pero no muy grande. Simplemente no hagáis movimientos bruscos, y no nos hará nada. No atacan a las personas si no se las provoca». Nos quedamos quietos, observando a la serpiente. Ella, al parecer, también nos estudiaba, girando lentamente su cabeza triangular. Después de unos minutos de este silencioso enfrentamiento, la anaconda, aparentemente, perdió el interés en nosotros y se arrastró lentamente hacia el interior de la copa del árbol. «Vaya tela», exhalé cuando la serpiente desapareció de mi vista. Era tan grande. En realidad, era un ejemplar bastante joven, dijo Fernando con una leve sonrisa. Las anacondas adultas pueden alcanzar los 8 o 9 metros de longitud y pesar más de 100 kilogramos. «Gracias por la información», murmuré. «Ahora estoy mucho más tranquilo». Timur se echó a reír, e incluso Fernando se permitió sonreír. Este momento alivió la tensión, y por un instante nos sentimos no como supervivientes de un desastre, sino simplemente como viajeros disfrutando de una aventura. Cuando nuestra ropa se secó, lo que tardó sorprendentemente poco en el aire cálido y húmedo, continuamos nuestro camino. Ahora el terreno era más accidentado, lo que era bueno y malo. Por un lado, habíamos salido de la depresión pantanosa, por otro, las subidas y bajadas requerían un esfuerzo adicional de unos músculos ya cansados. En la segunda mitad del día, el cielo volvió a cubrirse de nubes y aceleramos el paso, con la esperanza de encontrar un refugio adecuado antes de que empezara a llover. Fernando nos guiaba hacia un saliente rocoso que se vislumbraba a lo lejos y que podría proporcionar una protección natural contra el mal tiempo. Casi habíamos alcanzado nuestro objetivo cuando empezó a llover. Esta vez no fue tan fuerte como ayer,
pero venía acompañado de un viento racheado que doblegaba las copas de los árboles y nos obligaba a inclinarnos hacia adelante para mantener el equilibrio. Al llegar a la roca, descubrimos una pequeña cueva, más bien, una profunda oquedad en la roca, pero lo suficientemente espaciosa para que cupiéramos los tres. Entramos, contentos de poder guarecernos de la lluvia. «Revisad que no haya serpientes ni escorpiones», advirtió Fernando, inspeccionando los rincones oscuros de la oquedad. Afortunadamente, la cueva estaba deshabitada, si no contamos a algunas arañas a las que pedimos amablemente que se marcharan, sacudiéndolas con un palo. La lluvia arreció, convirtiéndose en un auténtico aguacero. El agua resbalaba por la roca, formando una cortina delante de la entrada de nuestra cueva. Tronaba, y los relámpagos iluminaban la jungla con una luz fantasmal. «Parece que tendremos que pasar la noche aquí», dijo Fernando, mirando la tormenta que rugía. «Esta no amaina pronto». Nos acomodamos lo mejor que pudimos, extendiendo nuestras chaquetas sobre el suelo de piedra. Era imposible encender una fogata dentro de la cueva por falta de ventilación, así que nos limitamos a sentarnos en la penumbra, escuchando el ruido de la lluvia y los truenos. «¿Creéis que los demás están bien?», pregunté, acordándome de nuestros compañeros que se habían quedado en el campamento. «Isabela sabe cómo protegerse de una tormenta así», respondió Fernando. «Lo importante es que no entren en pánico y se queden bajo su refugio». «¿Y si no aguanta?», pregunté, mirando los torrentes de agua que corrían por la roca. «Entonces tendrán que improvisar», se encogió de hombros Fernando. «En la jungla siempre es así. Los planes cambian. Hay que adaptarse». Nos quedamos mirando la lluvia en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo pensaba en Verónica, en sus tranquilos ojos grises y en la pequeña brújula de plata que llevaba en el bolsillo. Me pregunto si ella también estará viendo esta misma lluvia, si estará pensando en mí. Timur rompió el silencio sacando una fotografía ajada del bolsillo. «Mi familia», dijo, mostrando la imagen, donde se veía a una joven y dos niños, un niño de unos 10 años y una niña de unos 7. Alsu, mi mujer, Rustam y Dinara. Me esperan en Tiumén. «Una familia preciosa», dije sinceramente. «Deben de estar muy preocupados». «Alsu está acostumbrada a mis viajes», respondió Timur con una leve sonrisa. «Fui militar, después trabajé en una empresa petrolera en el extremo norte. Sabe que siempre vuelvo». «¿Y tú tienes familia, Fernando?», pregunté, volviéndome hacia nuestro guía. Fernando guardó silencio, mirando la lluvia. «La tenía», respondió finalmente. «Una esposa y un hijo. Pero hace 5 años murieron en una inundación en nuestro pueblo. Desde entonces trabajo como guía, siempre de viaje». «Lo siento mucho», dije en voz baja, sintiéndome incómodo por mi pregunta. «No importa». Fernando sonrió débilmente. «El tiempo lo cura todo. ¿Y tú, Sebastián? ¿Hay alguien que espere tu regreso en Rusia?» Negué con la cabeza. «Mis padres murieron hace unos años. Tengo una hermana mayor en Moscú, pero casi no nos vemos. Siempre he sido un lobo solitario. He viajado mucho por trabajo. Es más fácil escribir sobre la gente que entablar relaciones con ella». «Pero te has acercado a Verónica», observó Timur con una leve sonrisa. Sentí que me sonrojaba. «Somos solo amigos. Nos conocimos hace apenas unos días». A veces, unos pocos días en una situación extrema sustituyen a años de comunicación normal, comentó Fernando con filosofía. La jungla desvela la verdadera esencia de las personas, les quita las máscaras. No respondí, pero en mi interior estuve de acuerdo con él. En estos pocos días había conocido a mis compañeros más que en meses de relación con mis colegas en la universidad. La tormenta continuó durante varias horas. Nos turnamos para dormir, apoyados en las paredes de piedra de la cueva. Cuando me desperté de nuevo, me di cuenta de que la lluvia había cesado
y que los rayos del sol poniente se filtraban a través del follaje. «El tiempo mejora», dijo Fernando al notar que me había despertado. «Pero es demasiado tarde para seguir adelante. Pasaremos la noche aquí y al amanecer continuaremos nuestro camino». Salimos de la cueva, estirando las extremidades entumecidas. El aire después de la tormenta era asombrosamente fresco y limpio. Las gotas de agua sobre las hojas brillaban con los rayos del sol poniente, transformando la jungla en un jardín de cuento de hadas. Fernando encontró cerca varios árboles frutales y recogimos suficientes frutos para la cena. Timur logró pescar 3 pequeños peces en un pequeño arroyo que se había formado después de la lluvia, y los preparamos en una fogata que encendimos a la entrada de la cueva. Después de la cena, nos sentamos junto a la fogata, disfrutando de la relativa comodidad y seguridad. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, y los sonidos de la jungla nocturna creaban una sinfonía peculiar. «Mañana deberíamos llegar al río», dijo Fernando, estudiando su mapa improvisado. «Si tenemos suerte, encontraremos un pueblo o al menos una canoa». «¿Y si no encontramos nada?», pregunté, echando una rama al fuego. «Entonces caminaremos río abajo», respondió Fernando. «Tarde o temprano encontraremos gente o llegaremos a un asentamiento más grande». «¿Y cómo volveremos con los demás?», preguntó Timur. «¿Podremos encontrar el camino de vuelta?». «Fui dejando marcas por todo el camino», dijo Fernando. «Si encontramos una barca, podremos remontar el río hasta el punto más cercano al lugar del accidente, y desde allí seguiremos nuestras señales». Sonaba razonable, aunque yo entendía que en la realidad todo podría ser mucho más complicado. La selva es impredecible, y nuestras marcas podían haber desaparecido por la lluvia o los animales. «Descansemos un poco», propuso Timur. «Mañana tenemos que recorrer una gran distancia. Organizamos las guardias y nos acostamos a dormir. Esta vez me tocó hacer la última guardia, antes del amanecer. Estaba tumbado, mirando las estrellas a través de un hueco entre el follaje y pensando en lo que nos esperaba mañana. ¿Encontraríamos el río? ¿Nos cruzaríamos con gente? ¿Podríamos volver con ayuda para nuestros compañeros? Con estos pensamientos me sumergí en un sueño agitado, en el que vagaba por interminables laberintos verdes, intentando encontrar una salida, pero volviendo constantemente al mismo sitio. La mañana del tercer día de nuestra travesía comenzó con un encuentro inesperado. Me desperté con la extraña sensación de que alguien me estaba observando. Al abrir los ojos, descubrí que a pocos metros de la entrada de la cueva había un pequeño mono mirándonos con curiosidad. Al notar que me había despertado, emitió una serie de sonidos agudos, parecidos a risas, y desapareció entre la maleza. «Buenos días», dijo Fernando, que ya estaba despierto y recogiendo su mochila. Era un capuchino, una especie de mono bastante inteligente y curiosa. A menudo siguen a la gente esperando pillar algo. Me desperecé, sintiendo cómo me dolían todos los músculos. 2 días de caminata intensa por terreno accidentado se hacían notar. Timur también se despertó y se estiraba metódicamente los hombros y la espalda. «¿Qué tal has dormido en el suelo de piedra?», preguntó con ironía. «Como una princesa sobre un guisante», respondí, masajeándome el cuello agarrotado. Solo que en lugar de un guisante había un centenar de piedras afiladas. Desayunamos rápidamente la fruta que nos quedaba de la noche anterior y nos preparamos para el último tirón. Según los cálculos de Fernando, nos quedaban unos 10 kilómetros hasta el río, en línea recta. Claro que, en la selva, el camino recto es más bien un concepto teórico, pero estábamos decididos a alcanzar nuestro objetivo antes del anochecer. El día prometía ser caluroso. Ya a primera hora de la mañana, el sol pegaba fuerte y el aire estaba cargado de humedad. Nos movíamos más lentamente que los días anteriores, debido al cansancio y a las numerosas heridas menores. Mi tobillo izquierdo se había hinchado un poco después de la caminata de ayer por el pantano y cada paso me producía un dolor sordo. Alrededor del mediodía llegamos al borde de la selva
donde los árboles se abrieron repentinamente, revelando una pequeña vaguada. A lo lejos se divisaban colinas, y en la hondonada brillaba una estrecha franja de agua. «Es un afluente del Tapajós», dijo Fernando, examinando el terreno con unos prismáticos que, milagrosamente, se habían conservado en su mochila. «Debería llevarnos al río principal». Bajamos a la vaguada, caminando por terreno relativamente despejado, lo que era un cambio agradable después de la densa selva. La hierba alta nos llegaba hasta la cintura, pero era más fácil caminar que abrirse paso a través del sotobosque. Sin embargo, el terreno abierto también tenía sus inconvenientes. El sol pegaba sin piedad, y pronto estábamos empapados en sudor. Nuestras reservas de agua se agotaban más rápido de lo que habíamos previsto, y cuando llegamos al arroyo, las cantimploras estaban casi vacías. El arroyo era más pequeño de lo que parecía desde lejos, de apenas 1 metro de ancho y hasta los tobillos de profundidad, pero el agua era cristalina y fresca. Nos lavamos con deleite y llenamos las cantimploras, añadiendo pastillas potabilizadoras. «Ahora tenemos que seguir el arroyo», dijo Fernando. «Debería desembocar en una corriente mayor que nos lleve al Tapajós». Nos dirigimos río abajo, siguiendo la orilla del arroyo. Poco a poco, se fue haciendo más ancho y profundo, al recibir otros pequeños afluentes. A media tarde, caminábamos junto a un verdadero riachuelo de unos 5 metros de ancho. «Estamos en el camino correcto», nos animó Fernando. «¿Veis cómo cambia la vegetación? Nos estamos acercando a la llanura aluvial del gran río». En efecto, la selva circundante se estaba volviendo más húmeda, y aparecían árboles típicos de las zonas costeras, con raíces aéreas y hojas enormes. La fauna también había cambiado. Cada vez veíamos más aves acuáticas y oíamos chapotear a los peces. Alrededor de las 3 de la tarde, oímos un rumor lejano que se hacía cada vez más fuerte a medida que avanzábamos. «Rápidos», dijo Fernando. Nuestro riachuelo desemboca en el Tapajós a través de una pequeña cascada. Después de otra media hora, llegamos a un espectáculo impresionante. Nuestro riachuelo se precipitaba desde un pequeño saliente, formando una pintoresca cascada de unos 5 metros de altura, y desembocaba en un río ancho y caudaloso. «El Tapajós», exhaló Fernando con alivio evidente. «Lo hemos conseguido». Nos quedamos de pie en un saliente rocoso, contemplando el majestuoso río que se extendía ante nosotros al menos 300 metros de orilla a orilla. Las aguas marrones llevaban perezosamente sus aguas hacia el lejano Amazonas, y en la orilla opuesta se veía una muralla interminable de selva. «¿Y ahora qué?», pregunté, disfrutando de la vista del espacio abierto después de días pasados bajo la densa cubierta de los árboles. «Ahora tenemos que ir río abajo», respondió Fernando. «Hay más posibilidades de encontrar gente o una canoa». Descendimos con cuidado por la cornisa y llegamos a una estrecha franja de arena a la orilla del río. Después de días en la penumbra verde de la selva, el espacio abierto y la luz brillante parecían casi irreales. «¡Miren!», exclamó de repente Timur, señalando algo en el agua no muy lejos de la orilla. Agucé la vista y vi lomos grises deslizándose por la superficie del agua, acompañados de los característicos bufidos y vaporizaciones. «Delfines de río», dijo Fernando sonriendo. «Botos amazónicos. Los lugareños los consideran animales sagrados». Observamos a los delfines durante varios minutos, fascinados por sus movimientos juguetones. Era como una recompensa por todas las dificultades que habíamos superado. «Tenemos que buscar un lugar para acampar», dijo finalmente Fernando, devolviéndonos a la realidad, «y decidir qué vamos a hacer». Caminamos a lo largo de la orilla, buscando un sitio adecuado para pasar la noche. Al cabo de un rato, encontramos una pequeña cala, protegida del viento por un saliente rocoso y con fácil acceso al agua. «Aquí pasaremos la noche», decidió Fernando. «Y mañana seguiremos buscando gente o una canoa». Montamos el campamento, recogimos leña para la fogata y nos pusimos a buscar comida.
Fernando nos enseñó a hacer una caña de pescar rudimentaria con una liana y una rama afilada, y al poco tiempo pescamos varios peces pequeños, parecidos a las pirañas, pero, según Fernando, totalmente inofensivos y sabrosos. Cuando el sol comenzó a ponerse, estábamos sentados junto a la fogata, disfrutando de la primera cena realmente abundante en días. El pescado asado, las frutas silvestres y las nueces que Fernando había recolectado en la maleza de la orilla parecían un verdadero festín. «¿Qué haremos ahora?», pregunté, cuando el hambre más apremiante se hubo saciado. «¿Cómo encontraremos gente?». «Tenemos varias opciones», respondió Fernando, mirando pensativo hacia el río. «Podemos seguir caminando por la orilla, pero podría llevarnos mucho tiempo. Podemos intentar construir una balsa y navegar río abajo. Es más rápido, pero más arriesgado. O podemos quedarnos aquí y hacer señales a las canoas que pasen». «¿Pasan muchas canoas por aquí?», preguntó Timur. «No muchas», admitió Fernando. «No es la zona más transitada del río. Pero aún así, es la principal arteria de transporte de la región, así que tarde o temprano alguien pasará». «Yo voto por la balsa», dijo Timur. «Prefiero actuar de forma proactiva a esperar pasivamente». «Estoy de acuerdo», asentí. «Además, nuestros compañeros esperan ayuda. Cada día de retraso aumenta el riesgo para los heridos». Fernando reflexionó, sopesando los pros y los contras. «De acuerdo», dijo finalmente. «Mañana empezaremos a construir la balsa. Pero no es una tarea rápida. Tenemos que encontrar troncos adecuados y atarlos bien. Creo que nos llevará todo el día». «¿Qué necesitamos?», pregunté, evaluando mentalmente nuestros recursos. «Primero que nada, troncos secos, lo suficientemente gruesos para soportar nuestro peso», comenzó a enumerar Fernando. «Luego, lianas, o algo parecido para atarlos. Varales para dirigir la balsa. Y preferiblemente algo parecido a una vela, si conseguimos encontrar un material adecuado». «Yo tengo un cuchillo y un pedernal», dijo Timur. «Podemos usarlos para trabajar la madera». «Yo tengo una cuerda en mi mochila», añadí. «No es muy larga, pero podría ser útil para reforzar la estructura». «Excelente», asintió Fernando. «Empezaremos al amanecer. Y ahora tenemos que descansar. Mañana será un día duro». Nos repartimos los turnos de guardia y nos acostamos a dormir al aire libre. Por primera vez en días podía ver las estrellas, sin las copas de los árboles que las ocultaran, y ese espectáculo era fascinante. Las constelaciones del hemisferio sur eran diferentes de las que conocía, y pasé un buen rato intentando encontrar configuraciones familiares. Mis pensamientos volvieron a mis compañeros abandonados en el campamento. ¿Cómo se las estarán arreglando? ¿Tienen suficiente comida y agua? ¿Cómo se sienten los heridos? ¿Y Verónica? ¿Se estará preocupando por mí tanto como yo por ella? Con estos pensamientos me dormí, arrullado por el ruido constante del río y el crepitar de la fogata agonizante. La mañana del cuarto día de nuestro viaje amaneció clara y sin viento, un tiempo ideal para construir una balsa. Después de un desayuno rápido, nos pusimos manos a la obra. Fernando encontró varios árboles caídos no muy lejos, y empezamos a cortar ramas y a preparar los troncos a la longitud deseada. El trabajo resultó ser mucho más duro de lo que esperaba. La madera era dura, las herramientas rudimentarias y el sol golpeaba sin piedad, agotando nuestras últimas fuerzas. Hacíamos pausas frecuentes para beber y descansar a la sombra. Al mediodía teníamos 5 troncos de unos 3 metros de largo y del grosor de mi pierna, suficientes, según Fernando, para soportar a 3 hombres adultos y una pequeña carga. La siguiente etapa fue unir los troncos. Utilizamos lianas fuertes que Fernando encontró en la maleza de la orilla y mi cuerda para los nudos más importantes. Fernando nos enseñó una técnica de atado especial que, según dijo, utilizaban los pescadores locales. Se llama balsa caboclo
explicó, entrelazando hábilmente las lianas. Es una construcción sencilla, pero fiable, que se ha usado aquí durante siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, y cuando el sol empezó a ponerse, nuestra balsa estaba casi lista. Era bastante rudimentaria en comparación con las embarcaciones modernas, pero parecía lo suficientemente robusta como para resistir el viaje por el río. Mañana por la mañana terminamos con los detalles y zarpamos, dijo Fernando, contemplando nuestro trabajo con satisfacción. Todavía hay que hacer las pértigas para dirigirla y algo parecido a un asiento, para no ir sentados en el agua. Sacamos la balsa a la orilla y la aseguramos para que la marea nocturna no se la llevara. Luego encendimos una fogata y preparamos una cena con el pescado que había pescado Timur y la fruta que había recogido Fernando. ¿Cuánto creéis que tardaremos en llegar al asentamiento más cercano?, pregunté, saboreando el pescado asado. Si tenemos suerte, 1 día o 2, respondió Fernando. La corriente aquí es bastante rápida, sobre todo después de las lluvias, pero mucho depende de lo lejos que esté el pueblo más cercano. ¿Y no lo sabes con certeza?, se sorprendió Timur. Conozco esta región, pero no cada kilómetro del río, explicó Fernando. Además, puede que algunos pueblos hayan sido abandonados o trasladados desde la última vez que estuve aquí. La Amazonia cambia constantemente. Nos sentamos junto a la fogata, mirando el río oscuro, cuya superficie a veces se veía interrumpida por el chapoteo de peces u otros habitantes del río. Las estrellas se reflejaban en el agua, creando la ilusión de infinitud. ¿Sabéis?, dije pensativo. A pesar de todas las dificultades, hay algo especial en este viaje. No creo que olvide nunca estos días. Las situaciones extremas suelen dejar los recuerdos más vívidos, asintió Timur. Cuando la adrenalina se dispara, el cerebro memoriza cada detalle. No se trata solo de la adrenalina, replicó Fernando. Aquí, en la selva, lejos de la civilización, volvemos a nuestra verdadera naturaleza. Nos convertimos en lo que fueron nuestros antepasados, parte de la naturaleza, no sus dueños. Reflexioné sobre sus palabras. De hecho, durante estos días había sentido una extraña conexión con el mundo que me rodeaba, que nunca había experimentado en la ciudad. Cada árbol, cada animal, cada sonido de la selva se habían vuelto significativos, importantes para la supervivencia. Mañana nos encontraremos de nuevo con la civilización, continuó Fernando. Y eso es bueno, porque nuestros amigos necesitan ayuda, pero una parte de mí siempre se queda aquí, en la selva. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Luego asignamos los turnos de guardia y nos acostamos a dormir, preparándonos para un día importante. La mañana del 5.º día de nuestro viaje comenzó con un descubrimiento inesperado. Me desperté con la voz excitada de Timur. «¡Mirad! ¡Allí! ¡En el río!». Me levanté de un salto y vi lo que había llamado su atención. A unos cientos de metros de nosotros, una embarcación navegaba río abajo. Era una piragua larga y estrecha con motor, y en ella iban 2 hombres con los típicos sombreros de paja de los lugareños. «¡Eh!», gritó Fernando, agitando los brazos. «¡Ajuda! ¡Ayuda!». Todos empezamos a gritar y a hacer señales, tratando de llamar la atención de los pescadores. Timur cogió su camiseta roja y empezó a agitarla como una bandera. Al principio parecía que los pescadores no nos veían, pero entonces la embarcación cambió de rumbo y se dirigió a nuestra orilla. Seguimos haciendo señales, temiendo que cambiaran de opinión. Cuando la embarcación se acercó, vi que en ella iban un hombre mayor con un rostro arrugado del color de la madera oscura y un joven, tal vez su hijo. Nos miraban con curiosidad y cierta desconfianza. Fernando empezó a hablar rápidamente en portugués, explicando nuestra situación. Los pescadores escucharon atentamente, asintiendo o haciendo preguntas de vez en cuando. Finalmente, el pescador mayor asintió y nos hizo un gesto para que subiéramos a la embarcación. «Han accedido a ayudarnos», nos tradujo Fernando.
Nos llevarán a su aldea. Desde allí se podrá contactar con las autoridades y organizar una operación de rescate. Rápidamente recogimos nuestras escasas pertenencias y subimos a la embarcación. Era bastante estrecha para 5 personas, pero estábamos tan contentos de ser rescatados que estábamos dispuestos a soportar cualquier inconveniente. El pescador mayor, que se llamaba João, arrancó el motor y la embarcación se lanzó río abajo. El viento nos golpeaba la cara, las salpicaduras de agua refrescaban la piel acalorada y las orillas pasaban a una velocidad asombrosa. Después de días de lento avance por la selva, esta sensación de velocidad era casi embriagadora. Fernando siguió hablando con los pescadores, traduciéndonos periódicamente la información importante. Su aldea está a 1 hora de aquí aproximadamente, informó. Allí hay una emisora de radio con la que se puede contactar con la ciudad más cercana, y en la ciudad hay policía y un hospital. Pregúntales con qué rapidez pueden organizar una operación de rescate, le pedí, pensando en nuestros compañeros heridos. Fernando hizo la pregunta y, tras un breve intercambio de frases, tradujo. João dice que, si el tiempo es bueno, los rescatistas podrían volar hoy mismo. En la ciudad hay un helicóptero que utilizan para la evacuación médica. Esta noticia me llenó de esperanza. Si todo iba bien, nuestros compañeros recibirían la ayuda necesaria hoy mismo. 1 hora después, la lancha se desvió hacia un pequeño afluente y pronto atracó en un muelle de madera. Frente a nosotros, se extendía una pequeña aldea de unas 2 docenas de casas, construidas sobre pilotes para protegerlas de las inundaciones estacionales. Los habitantes, con curiosidad, se congregaron en la orilla, examinando a los inusuales visitantes. João nos condujo a la casa más grande en el centro de la aldea, que, según explicó Fernando, pertenecía al jefe. Allí nos recibió un hombre canoso, de rostro autoritario, quien, tras escuchar nuestra historia, inmediatamente dio órdenes a varios jóvenes. Ha enviado mensajeros a las aldeas vecinas para difundir la información y ha ordenado preparar la estación de radio, explicó Fernando. Y a nosotros nos propone descansar y comer algo mientras se organiza todo. Nos llevaron a una casa de huéspedes, donde las mujeres de la aldea ya estaban preparando la comida. Nos ofrecieron bañarnos en el río, en un lugar especialmente cercado, protegido de peces depredadores, y nos dieron ropa limpia, aunque usada. Después de refrescarme y cambiarme de ropa, me sentí casi como una persona. Nos sentamos a la mesa, donde nos sirvieron un plato tradicional amazónico, pescado estofado con mandioca y salsa picante. Después de días de semi-inanición, esta sencilla comida me pareció un auténtico festín. Después de la comida, el jefe nos invitó a su casa, donde se encontraba la estación de radio. Era un aparato antiguo, que funcionaba con un generador, pero, para nuestra alegría, completamente funcional. Fernando se puso en contacto con la ciudad más cercana y explicó la situación. Después de unos minutos de negociaciones, se giró hacia nosotros con una sonrisa. Buenas noticias. En la ciudad hay un helicóptero de rescate y están listos para despegar en cuanto les demos las coordenadas exactas del lugar del accidente. Nos inclinamos sobre un mapa que nos facilitó el jefe, y Fernando, utilizando sus notas y memoria, marcó el lugar aproximado donde se había producido el accidente. Luego transmitió esta información por radio, añadiendo una descripción del terreno y del estado de los heridos. Despegan en 30 minutos, informó tras otra sesión de comunicación. Si el tiempo no empeora, estarán allí en 2 horas. ¿Y nosotros?, preguntó Timur. Tenemos que acompañarlos para mostrarles el lugar exacto. Fernando planteó esta pregunta por radio y, tras escuchar la respuesta, asintió. Nos recogerán por el camino. El helicóptero aterrizará aquí y volaremos con ellos. Fue una suerte increíble. Me imaginé la sorpresa de nuestros compañeros cuando nos vieran descender del cielo en un helicóptero apenas 5 días después de haber partido. Mientras esperábamos la llegada del helicóptero, encontré un rincón tranquilo y saqué mi cuaderno. Quería escribir todo lo que había ocurrido en estos días, mientras los recuerdos estaban frescos. Describí nuestra travesía por la selva, los encuentros con animales salvajes, la lucha contra la naturaleza
Y finalmente, el rescate gracias a los pescadores locales. Reflexionando sobre lo vivido, comprendí que estos 5 días me habían cambiado más que años de vida normal. Había aprendido a valorar las cosas sencillas: agua limpia, comida, un techo sobre la cabeza. Había descubierto de lo que era capaz en una situación extrema y había hecho nuevos amigos con los que había pasado por verdaderas pruebas. Y también me di cuenta de que quería ver a Verónica, no solo como a una compañera de infortunio, sino como a una mujer que, durante estos días, había ocupado un lugar especial en mis pensamientos. Quería devolverle su brújula de plata y, tal vez, proponerle explorar juntos nuevos horizontes cuando toda esta historia terminara. Mis reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de un helicóptero que se acercaba. Cerré de golpe el cuaderno y me apresuré al centro de la aldea, donde ya se habían reunido todos los habitantes, mirando al cielo con entusiasmo. El helicóptero aterrizó en un pequeño claro al borde de la aldea. De él saltaron 2 hombres en uniforme de rescate y una enfermera con un botiquín. Fernando les explicó rápidamente la situación y nos invitaron a bordo. Al despedirnos de los habitantes de la aldea, especialmente de Joao y del jefe, no sabíamos cómo expresar nuestro agradecimiento. Le di al jefe mi reloj, la única cosa valiosa que llevaba conmigo, y Timur le regaló a Joao su navaja multiusos. Fernando prometió que la empresa organizadora del tour seguramente recompensaría a la aldea de forma más sustancial cuando todo terminara. Cuando el helicóptero se elevó en el aire, me pegué a la ventanilla, observando cómo la aldea se hacía cada vez más pequeña y el río se convertía en una serpenteante cinta entre el inmenso océano verde de la selva. Desde la altura, la Amazonía se veía aún más majestuosa y misteriosa. Después de 20 minutos de vuelo, Fernando señaló una humareda apenas perceptible entre los árboles. «Debe ser nuestro campamento. Están manteniendo la hoguera de señales». El helicóptero descendió y el piloto empezó a dar vueltas sobre el lugar indicado, intentando encontrar un sitio adecuado para aterrizar. Finalmente, descubrió un pequeño claro a unos 100 metros del campamento y dirigió la máquina hacia abajo. Cuando aterrizamos, fui el primero en saltar del helicóptero y corrí en dirección al campamento, sin prestar atención al cansancio y al dolor en las piernas. Fernando y Timur me seguían, mientras que los rescatistas y la enfermera se apresuraban detrás, llevando camillas y equipo médico. Al llegar al claro donde se ubicaba el campamento, vi a nuestros compañeros, demacrados, sucios, pero vivos. Nos miraban con desconfianza, la cual se transformó rápidamente en alegría y alivio. «¡Sebastián!». Verónica corrió hacia mí y la abracé, sintiendo el latido acelerado de su corazón. «¡Han vuelto! ¡Y tan rápido!». «Lo prometimos», respondí simplemente, sin soltarla. Los demás nos rodearon, haciéndonos un sinfín de preguntas a la vez. ¿Cómo habíamos llegado al río? ¿Cómo encontramos ayuda? ¿Por qué volvimos en helicóptero? Pero no había tiempo para explicaciones. Los rescatistas ya estaban evaluando a los heridos y preparándolos para la evacuación. El estado de Greg y Lucien era grave. Ambos habían desarrollado una infección y necesitaban hospitalización urgente. Takeshi, el turista japonés con una herida en la cabeza, estaba débil, pero estable. El helicóptero solo podía llevar a 6 pasajeros por viaje, así que se decidió que primero evacuarían a los heridos graves y a la enfermera, y luego regresarían por el resto. Mientras los rescatistas preparaban al primer grupo, aparté a Verónica a un lado. «Quiero devolverte algo», dije, sacando de mi bolsillo la brújula de plata. En verdad me ayudó a encontrar el camino de vuelta. Ella tomó la brújula y negó con la cabeza sonriendo. «Quédatela. Es un regalo. Para que siempre encuentres el camino correcto y, quizás, el camino hacia mí». La miré a los ojos grises, en los que se reflejaba el cielo, y entendí que nuestro viaje solo estaba comenzando.
Nos esperaban el hospital, los interrogatorios de la policía, el regreso a casa. Pero también nuevos horizontes, nuevas aventuras que, quizás, compartiríamos juntos. El ruido del helicóptero, que despegaba con el primer grupo de evacuados, nos devolvió a la realidad. Nos unimos a los demás, esperando el segundo vuelo, y comencé a contar la historia de nuestra travesía por la selva, omitiendo los momentos más aterradores y enfatizando los divertidos. Cuando el helicóptero regresó, todos subimos a bordo, mirando con tristeza y alivio el campamento que había sido nuestro hogar durante aquellos días difíciles. La selva ya empezaba a engullir las huellas de nuestra estancia, borrando la evidencia de la presencia humana. Ya en el aire, lancé una última mirada al inmenso océano verde de la Amazonía. Aquella selva casi se convierte en nuestra tumba, pero también nos enseñó la fuerza del espíritu humano y la importancia de la ayuda mutua. Y por eso estaba agradecido. El helicóptero aterrizó en la explanada frente a un pequeño hospital en el pueblo de Itaituba, el asentamiento más cercano al lugar de nuestro accidente con un centro médico. Nos esperaba un equipo de médicos y enfermeras, que inmediatamente se hizo cargo de los heridos. Greg y Lucien fueron llevados directamente al quirófano. Su estado requería una intervención quirúrgica inmediata. A los demás nos asignaron habitaciones para examinarnos y brindarnos la atención necesaria. A Verónica y a mí nos pusieron en la misma habitación, lo cual me alegró en secreto. Un joven médico brasileño, que se presentó como el Dr. Santos, nos examinó cuidadosamente, curando los numerosos cortes, rasguños y picaduras de insectos. «Tuvieron mucha suerte», dijo, colocando un vendaje en mi tobillo inflamado. «Pasar 5 días en la selva sin lesiones graves es casi un milagro». «Teníamos buenos guías», respondí, asintiendo hacia el pasillo, donde Fernando hablaba con los policías. «Y, supongo, un poco de suerte». El doctor Santos nos prescribió reposo en cama durante 48 horas, beber mucho líquido y un ciclo de antibióticos para prevenir posibles infecciones. Estaba particularmente preocupado por las picaduras de mosquitos, que podrían ser portadores de malaria y otras enfermedades tropicales. «Les tomaremos muestras a todos», dijo. «Los resultados estarán en 24 horas. Mientras tanto, descansen y recupérense». Cuando el doctor se fue, entró en la habitación un policía uniformado, el teniente Oliveira de la comisaría local. Se presentó cortésmente y explicó que necesitaba tomarnos declaración sobre el accidente. «Es un procedimiento estándar», aseguró. «Debemos redactar un informe oficial sobre el accidente, especialmente teniendo en cuenta que hay fallecidos». Pasamos la siguiente hora relatando detalladamente los acontecimientos de aquella fatídica mañana. El teniente tomaba nota de nuestras declaraciones, haciendo a veces preguntas aclaratorias. Estaba particularmente interesado en el estado del autobús antes del accidente y en las acciones del conductor. Según la información preliminar, la causa del accidente fue un fallo en los frenos, dijo, revisando sus notas. Pero debemos llevar a cabo una investigación completa. Nuestros especialistas ya se han desplazado al lugar del accidente. Después de que el policía se marchó, finalmente nos quedamos solos. Por primera vez en muchos días, estaba acostado en una cama de verdad, con ropa limpia, sin miedo a los animales salvajes ni al clima. Esa sensación de seguridad era casi embriagadora. «No puedo creer que todo esto haya terminado», dijo Verónica en voz baja desde la cama de al lado. «Yo tampoco», respondí, girándome hacia ella. «Parece que han pasado meses, no días». «¿Qué crees que les pasará a Greg y Lucien?» Su voz sonaba preocupada. «El doctor Santos dijo que su estado es grave, pero estable. Les espera un tratamiento prolongado, pero el pronóstico es favorable». Ella asintió, y una leve sonrisa iluminó su rostro. «Sabes, a pesar de todo lo horrible que pasó, me alegro de haber estado en ese autobús. De otro modo, no nos habríamos conocido». Sus palabras resonaron en mi alma. Yo también había estado pensando en eso.
en los extraños caminos del destino que nos habían llevado al mismo lugar al mismo tiempo. Yo también me alegro, respondí con sinceridad, aunque habría preferido conocerte en circunstancias menos extremas, por ejemplo, en un congreso científico o en un museo. Ella soltó una carcajada, y ese sonido fue lo más hermoso que había escuchado en los últimos días. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí?, preguntó tras una breve pausa. Me quedé pensando. Mis planes para este viaje se habían ido al traste por completo, pero en su lugar habían surgido nuevas ideas y perspectivas. Supongo que tendré que quedarme en Brasil una temporada, respondí. La policía seguramente requerirá mi presencia para la investigación. Y después, no sé. Quizá escriba un libro sobre esta aventura en lugar del que tenía pensado. ¿Supervivencia en la selva amazónica, una experiencia personal?, sugirió con una sonrisa. Algo así, asentí. ¿Y tú? ¿Volverás a Alemania? No inmediatamente, respondió. Tenía planeado otro mes de trabajo de campo en una reserva natural no muy lejos de aquí. Si los médicos me dan el alta, me gustaría seguir adelante con mi trabajo. Nos quedamos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Tenía ganas de decirle que no quería que nos separáramos, que estos días, a pesar de todas las dificultades, habían creado un vínculo especial entre nosotros. Pero el cansancio empezó a hacer mella, y pronto ambos caímos en un sueño profundo y reparador. Los 2 días siguientes transcurrieron con relativa calma. Los médicos nos examinaban con regularidad, nos hacían análisis, nos ponían inyecciones de antibióticos. El estado de Greg y Lucien se había estabilizado después de las operaciones, aunque aún les esperaba un largo tratamiento. El resto de los miembros de nuestro grupo se recuperaban poco a poco, recobrando fuerzas. Al tercer día de nuestra estancia en el hospital, llegaron representantes de la compañía turística que había organizado aquel fatídico viaje. Parecían preocupados y culpables. Se disculpaban constantemente y prometían compensar todos los gastos de tratamiento y repatriación. Estamos llevando a cabo una investigación interna para averiguar cómo pudo ocurrir esta tragedia, dijo el gerente de la compañía, un hombre alto y pálido con un traje caro que desentonaba con el modesto entorno hospitalario. Los datos preliminares apuntan a un fallo técnico en el sistema de frenos del autobús. ¿Y qué pasa con las revisiones periódicas?, preguntó Timur, que también estaba presente en la reunión. ¿Acaso el transporte no debe pasar una inspección técnica? El gerente se ajustó la corbata con nerviosismo. Por supuesto que sí. Y según los documentos, el autobús pasó la inspección hace apenas 3 semanas. Estamos investigando cómo pudo ocurrir este error. Era evidente que la compañía temía las demandas judiciales e intentaba minimizar los daños a su reputación. Nos ofrecieron importantes indemnizaciones económicas a cambio de firmar documentos que los eximieran de nuevas reclamaciones. No les aconsejo firmar nada ahora, me dijo Fernando en voz baja después de que los representantes de la compañía se marcharan. Esperen los resultados de la investigación oficial y consulten con abogados. Su consejo me pareció sensato y decidí seguirlo. A juzgar por las caras de los demás, pensaban lo mismo. Al cuarto día, el doctor Santos nos informó de que nuestros análisis estaban bien y que nos permitían salir del hospital, aunque nos recomendó una semana más de descanso antes de los largos vuelos. Sus cuerpos han sufrido un gran estrés, explicó. Necesitan tiempo para recuperarse por completo. Para entonces, ya habían llegado a Itaituba representantes de los consulados de todos los países cuyos ciudadanos habían resultado heridos en el accidente. El cónsul ruso, un hombre estricto de mediana edad apellidado Kargin, nos ayudó a mí y a otros ciudadanos rusos a tramitar los documentos necesarios y a organizar el regreso a casa. Han tenido suerte de que todo haya salido relativamente bien, dijo, revisando mis documentos. Hemos tenido casos de turistas que han desaparecido en la selva sin dejar rastro. Asentí, recordando aquellos momentos de desesperación que habíamos vivido en los primeros días después del accidente. Sin Fernando e Isabela no habríamos sobrevivido.
reconocí con sinceridad. Sabían qué hacer en cada situación. Es su trabajo, se encogió de hombros el cónsul. Aunque, por supuesto, no todos los guías son tan competentes, realmente han tenido suerte. Por la noche de ese mismo día, nos reunimos en un pequeño café cerca del hospital. Todos los miembros supervivientes de nuestro grupo, excepto los que aún permanecían hospitalizados. Era nuestra primera cena juntos en condiciones civilizadas, y el ambiente era una extraña mezcla de alegría por el rescate y tristeza por lo vivido. Propongo un brindis, dijo Timur, levantando un vaso de cerveza local. Por la vida y por aquellos que no pudieron compartir esta cena con nosotros. Bebimos en silencio, cada uno recordando a los compañeros fallecidos y aquellos terribles momentos que nos tocó vivir. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó Marcus, dirigiéndose a todos los presentes. Todos tenían planes diferentes. Paulina y Edward tenían pensado regresar a Rusia a la primera oportunidad. Chloe, aún sumida en el duelo por la pérdida de su marido, esperaba la llegada de los familiares desde Australia para que se llevaran el cuerpo de Danny. Sophie planeaba quedarse con Lucien hasta que le dieran el alta del hospital. Emily no se separaba de Greg y aseguraba que regresarían a Canadá solo cuando los médicos le permitieran realizar un vuelo largo. ¿Y tú, Seba?, preguntó Verónica, sentada a mi lado. Creo que me quedaré en Brasil un tiempo, respondí, mirándola a los ojos. Quizás continúe con mis investigaciones, pero en condiciones más seguras. Ella sonrió, y en su sonrisa vi esperanza y algo más que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Mi centro de investigación está a solo 100 kilómetros de aquí, dijo. Siempre están abiertos a recibir etnógrafos, especialmente a aquellos con experiencia en sobrevivir en la selva. Suena tentador, respondí, sintiendo que mis labios se curvaban en una sonrisa. El resto de la velada transcurrió entre conversaciones y recuerdos. Intercambiamos nuestros contactos y prometimos mantenernos en contacto. Fernando nos contó que la empresa turística le había ofrecido unas largas vacaciones pagadas, pero que aún no se había decidido a aceptar la oferta. Después de algo así, uno empieza a plantearse si está viviendo correctamente, dijo pensativo. Quizás ha llegado el momento de cambiar algo en mi vida. Sus palabras resonaron en mi interior. Yo también sentía que lo vivido me había cambiado, que me había obligado a replantearme mis prioridades y valores. Cuando regresábamos al hotel donde nos alojaron tras el alta hospitalaria, Verónica me tomó de la mano. Su palma estaba cálida y encajaba sorprendentemente bien con la mía, como si estuviera hecha para eso. ¿Sabes?, dijo, mirando al cielo estrellado. A veces hay que pasar por algo terrible para entender lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa para ti?, pregunté, apretando su mano. La vida, respondió sencillamente. La posibilidad de respirar, de ver las estrellas, de sentir el calor de otra persona. Y también, la posibilidad de elegir tu camino y a aquellos con quienes quieres recorrerlo. Nos detuvimos frente a la entrada del hotel, aún tomados de la mano. A la luz de la farola, sus ojos parecían plateados, como aquella brújula que me había regalado. Me gustaría recorrer parte del camino contigo, dije en voz baja. Si no te importa. En lugar de responder, se puso de puntillas y me besó ligeramente en los labios. Fue un beso corto, casi imperceptible, pero en él había una promesa de un futuro que podríamos compartir. A la mañana siguiente, Verónica y yo nos dirigimos a la comisaría, donde nos esperaba una nueva ronda de preguntas por parte de los investigadores. La investigación de las causas del accidente continuaba, y la policía quería obtener el testimonio más detallado posible de todos los supervivientes. Hemos detectado graves irregularidades en el mantenimiento técnico del autobús, nos informó el teniente Oliveira. El sistema de frenos estaba en estado crítico, y la empresa lo sabía. ¿Es decir, que no fue un accidente?, precisé, sintiendo que la rabia se apoderaba de mí. Más bien, una negligencia criminal,
respondió el teniente. Ya hemos detenido al mecánico que firmó el acta de inspección técnica falsa, y estamos investigando a la dirección de la empresa. La noticia nos impactó. La conciencia de que la tragedia se podría haber evitado si la empresa no hubiera descuidado la seguridad de los pasajeros provocaba amargura e indignación. Después de la policía, nos reunimos con el abogado que nos recomendó el cónsul ruso. Nos explicó nuestros derechos y las posibilidades de obtener una indemnización de la empresa turística y las aseguradoras. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, tienen una posición muy sólida para demandar, dijo. Pero el proceso judicial puede llevar mucho tiempo, especialmente si regresan a Rusia. Reflexionaba sobre sus palabras, sopesando los pros y los contras. Por un lado, quería que se hiciera justicia y que los culpables fueran castigados. Por otro lado, no estaba seguro de estar dispuesto a pasar meses o incluso años en litigios judiciales. ¿Qué piensas?, le pregunté a Verónica cuando salimos del despacho del abogado. Creo que la vida es demasiado corta para gastarla en venganza, respondió tras una breve pausa. Por supuesto, la empresa debe responder por sus actos, pero quizás haya una manera de lograrlo sin enredarse en juicios interminables. Sus palabras me hicieron reflexionar. Quizás tenga razón. Quizás la mejor manera de hacer justicia sea contarle al mundo lo que sucedió y cómo se podría haber evitado. Escribiré un libro, decidí. No solo sobre la supervivencia en la selva, sino sobre toda esta historia, desde la negligencia de la empresa hasta nuestro rescate. Será el mejor homenaje a los que murieron y una advertencia para los demás. Verónica asintió con aprobación. Es una buena idea, y te ayudaré con la investigación y las entrevistas. Así nació un plan que determinaría mi vida en los meses siguientes. Decidí quedarme en Brasil para recopilar material para el libro y estar cerca de Verónica, cuyas investigaciones en la reserva se reanudaron 2 semanas después de nuestro rescate. La despedida del resto del grupo fue emotiva. Timur volaba de regreso a Rusia para reunirse con su familia. Eduard y Polina también volvían a casa. Fernando, por su parte, había decidido tomarse unas vacaciones para viajar por Sudamérica, para ver la belleza del continente y no solo sus peligros, según explicó. Todos hemos cambiado, dijo Timur antes de partir. Este tipo de pruebas o te rompen o te hacen más fuerte. Me alegro de que todos nos hayamos fortalecido. No pude sino estar de acuerdo con él. Cada uno de nosotros sacó algo propio de esa experiencia, pero a todos nos unía una nueva comprensión del valor de la vida y de la importancia de las relaciones humanas. La última noche antes de que la mayoría del grupo partiera, volvimos a reunirnos, esta vez a orillas del río Tapajós, donde un restaurante local había organizado una cena de despedida para nosotros. El sol se ponía, tiñendo el agua de tonos dorados y púrpura, y a lo lejos se distinguía la oscura línea de la selva, esa misma que casi se convierte en nuestra tumba. Por los nuevos comienzos, propuso Fernando, levantando su copa de caipiriña, y por las lecciones que nos ha dado el Amazonas. Brindamos, y sentí la cálida mano de Verónica apretando la mía bajo la mesa. En ese momento supe que, a pesar de todos los horrores vividos, le estaba agradecido al destino por esa experiencia. Me había llevado a una nueva comprensión de mí mismo, a nuevas oportunidades y a la mujer que, posiblemente, se convertiría en la persona más importante de mi vida. Una semana después, me mudé a una pequeña cabaña en el terreno del centro de investigación donde trabajaba Verónica. Durante el día, ella se dedicaba a sus investigaciones biológicas y yo trabajaba en un libro, escribiendo mis memorias y entrevistando a los lugareños sobre la vida en la Amazonía. Pasábamos las tardes juntos, paseando por los alrededores o sentados en el porche con vistas a la selva, que ahora no parecía tan hostil. Recibía noticias regularmente de nuestros compañeros. Greg y Lucien se recuperaban gradualmente de sus operaciones. Timur había vuelto a su trabajo en la compañía petrolera, pero planeaba cambiar a un servicio de rescate,
La experiencia en la selva lo había convencido de que su verdadera vocación era ayudar a la gente en situaciones extremas. Fernando envió fotos de su viaje por los Andes y escribió que estaba pensando en abrir su propia escuela de supervivencia para turistas. La investigación de las causas del accidente concluyó 3 meses después. El mecánico y 2 directivos de la empresa turística fueron declarados culpables de negligencia criminal con resultado de muerte y condenados a penas de prisión. La empresa pagó importantes indemnizaciones a todos los afectados y a las familias de los fallecidos, y también se vio obligada a suspender su actividad durante 1 año para una reorganización completa de su sistema de seguridad. Mi libro, Accidente en la selva, una historia de supervivencia y superación, se terminó 6 meses después y pronto se publicó en Rusia, y luego se tradujo a varios idiomas, entre ellos el alemán, el inglés y el portugués. Se convirtió no solo en un relato de nuestra aventura, sino también en una investigación de la psicología humana en situaciones extremas, así como en una llamada a una actitud más responsable hacia la seguridad en la industria del turismo. 1 año después del accidente, Verónica y yo organizamos una reunión de todos los supervivientes en un pequeño restaurante de Río de Janeiro. Vinieron casi todos. Timur voló desde Rusia, Greg y Emily desde Canadá. Greg seguía caminando con un bastón, pero tenía un aspecto mucho mejor. Lucien y Sophie desde Francia, resulta que se habían casado 6 meses después de volver a casa. Takeshi desde Japón, Chloe desde Australia, Edward y Polina desde Rusia, también habían empezado a salir después de volver. Fernando e Isabela desde diferentes rincones de Brasil. Fue una reunión emotiva. Nos abrazamos, lloramos, reímos y compartimos noticias sobre nuestras vidas después de la tragedia. Cada uno de nosotros siguió su propio camino, pero a todos nos unía una experiencia que había cambiado para siempre nuestra percepción del mundo. «Sabéis», dijo Greg, cuando levantamos nuestras copas en memoria de nuestros compañeros fallecidos. «A menudo pienso que si no fuera por este accidente, nunca nos habríamos conocido de verdad. A veces los lazos más importantes se forman en los momentos más difíciles». Todos estuvimos de acuerdo con él. Nuestra amistad, forjada en la adversidad, era especial, más profunda y sincera que muchas relaciones que se forman en la vida ordinaria. Después de la cena, salimos al paseo marítimo, mirando el océano y el cielo estrellado. Verónica estaba de pie a mi lado, su mano en la mía, y en su dedo anular brillaba el anillo que le había regalado hacía 1 mes. «¿En qué piensas?», preguntó, notando mi mirada pensativa. «En los extraños caminos del destino», respondí. «En cómo una catástrofe puede ser el comienzo de algo hermoso». Ella sonrió y se acurrucó contra mí. «La vida está llena de giros inesperados. Lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante ello». Saqué de mi bolsillo una pequeña brújula de plata que siempre llevaba conmigo como talismán. La aguja apuntaba firmemente hacia el norte, pero mi brújula personal, mi corazón, apuntaba hacia la mujer que estaba a mi lado. «¿Hacia dónde ahora?», pregunté, mostrándole la brújula. «A donde sea», respondió ella. «Lo importante es juntos». Y yo sabía que tenía razón. Nuestro viaje apenas comenzaba, y ante nosotros se extendían nuevos horizontes, nuevos desafíos y nuevos descubrimientos. Pero ahora contábamos con una experiencia que nos había enseñado lo más importante: a valorar cada instante de la vida y a aquellos que lo comparten con nosotros. El Amazonas nos había transformado a todos, mostrándonos tanto la fragilidad de la existencia humana como la increíble fuerza del espíritu humano. Y por esta lección, a pesar de todo el sufrimiento y las pérdidas, yo estaba agradecido. De regreso al hotel, eché una última mirada al horizonte, donde, más allá del océano infinito, se extendía la selva amazónica, hermosa y peligrosa, que da la vida y la arrebata. Permanecerá para siempre como parte de mi historia, como un recordatorio de que, incluso en las pruebas más duras, se puede encontrar el camino a la salvación si no se pierde la esperanza
y nos ayudamos mutuamente. Y esta historia, la historia de nuestro naufragio y nuestra supervivencia, se transmitirá de generación en generación como testimonio de que el espíritu humano es más fuerte que cualquier obstáculo, y de que el verdadero valor de la vida solo se conoce cuando uno se arriesga a perderla.